Bienvenidos a nuestra cita con la cultura. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de una ciudad que se llamó la Ciudad Franca de León, que es considerada la tercera ciudad del interior del país. Fue fundada en el año de 1552. Antes de entablar el tema, de tomar el tema, quiero hablar de una experiencia que tuve con los amigos de la Casa del Libro Total en la ciudad de Bucaramanga. Ellos me decían que la Ciudad Franca de León era la fundación de las ciudades de los caballeros de San Juan de Girón. Al escuchar yo esa propuesta de ellos, yo les dije que no, porque la Ciudad Franca de León fue posterior, muy posterior a la fundación de la ciudad de Vélez y de la Ciudad Franca de León. La ciudad de Vélez fue la primera ciudad del interior del país en 1536. La segunda fue Bogotá en el año de 1540. Y posteriormente después de la Ciudad Franca de León, fue la ciudad de Pamplona, a la cual era digamos, la autoridad competente de encomenderos y oidores, que fueron los que organizaron la ciudad de los caballeros de San Juan de Girón. Entonces, al escucharme en ellos, se quedaron callados porque vieron en mi apreciación de que yo tenía la razón. Desde luego que son historiadores, es una organización dedicada a la historia muy interesante, que todos los días, por su logística y por su capacidad económica, han logrado rescatar cosas supremamente interesantes de nuestra historia, como la del cacique Guanentá, la verdadera historia del cacique Guanentá. Esta transcripción yo la escribí antes, en mi segundo libro, que se llama Voces de la desobediencia civil. Es basado también en texto de nuestro gran poeta santanderiano, Ismael Enrique Arciniegas, que habla en un verso sobre el cacique Guanentá. Lástima no tenerlo a la mano. Y dice: cuando ya en su aljaba faltó la última flecha, su airón de rojas plumas despedazó bravío, y lanzándolas sobre sus armas sobre los españoles, de un salto precipitóse al río. Eso fue un suicidio del cacique Guanentá, pero ese suicidio fue más por salvar a sus guerreros, o sea, fue una inmolación, y esa inmolación queda grabada en la historia santanderiana, producto de nuestra genética, de nuestras raíces indígenas ancestrales, y también de los españoles, desde luego, de la provincia de Aragón. Bueno, siguiendo el tema, vamos a hacer una cronología para entender cómo fue la fundación de Vélez, Bogotá y la Ciudad Franca de León. Resulta que los españoles fundaron la primera ciudad del país, llamada Santa Marta, por Rodrigo de Bastidas, en el año de 1525. De allí salieron los españoles para arrasar
todo el río Magdalena. Como los indígenas no tenían conocimiento del valor que tenía el oro, y viéndoles todas las intenciones malévolas a los españoles, pues se los obsequiaban, lléveselo y tal, pero su codicia era terrible. Y entonces seguían recogiendo y asesinando y torturando a los indígenas, hasta que Gonzalo Jiménez de Quesada empezaron a explotar las arenas auríferas de lo que hoy se conoce como el sur de Bolívar, o sea, la parte contraria del río Magdalena, la margen izquierda hacia el norte del río Magdalena. En esas incursiones mandaban algunos conquistadores, soldados, a mirar, a ver qué encontraban. Y ellos llegaban desde allá, desde donde es el sur de Bolívar, llegaban hasta un sitio que se llamó La Tora. La Tora es la raíz dice un mirador, ¿no? La Tora es un barranco, por eso posteriormente Barranca Bermeja, o sea, barrancos rojos o barrancos de una tonalidad rojiza. Entonces, estos españoles eran con los ojos bien abiertos a ver dónde encontraban oro para robárselo, y remontando el río Magdalena llegaron hasta un sitio donde desemboca el río Carare, que en época de invierno es turbulenta las aguas porque semejante volumen de agua cae sobre el río, y dice el texto, la crónica española, de que era imposible remontar las aguas del río Carare en época de invierno. Y en ese trance ellos divisaron unos indígenas que se escondieron en unos bohíos. Y cuando fueron a mirar, los indígenas ya no estaban, pero a cambio de los indígenas encontraron bloques de sal y mantas de algodón pintadas con figuras geométricas de anilinas vegetales. Entonces, ese gran hallazgo, extraordinario hallazgo, dio origen a la famosa cultura de la sal, y lo comunicaron inmediatamente a Gonzalo Jiménez de Quesada, y Gonzalo le exigió a sacerdotes y a soldados que remontaran el río Magdalena. Entre ellos estaba la figura de Galeano. Galeano más adelante lo vamos a ver como un personaje siniestro que bien vale la pena estudiar su ambición. Y entonces, de tanto caminar por esa selva, esa serranía, fue llamada la serranía de los Opones, algo así, y lograron traspasar ya la cordillera como una barrera que les impedía, y llegaron al altiplano. En el altiplano fundaron la ciudad de Vélez en el año de 1536. Ahí pues lo primero que hicieron fue construir una iglesia. No se sabe si por motivos de orientación o por motivos del terreno, la iglesia la construyeron atravesada, y es famosa hoy en día debido a eso. A todo el mundo se le hace extraño que hayan colocado una iglesia que no corresponde a los puntos cardinales, sino más bien a la topografía del terreno. Bueno, entonces los más flojos de los españoles se quedaron ahí en Vélez. Muchos dicen que el veleño es un tipo pues que le gusta la vida fácil, la vida chévere, la vida del no trajinar, sino... Entonces se mantuvieron ahí, pero los más ambiciosos lograron llegar hasta la sabana de Bogotá, donde los indígenas no eran guerreros. Sencillamente los indígenas siguieron con sus oficios de alfarería, como si nadie hubiera llegado, no fueron notados, y podemos decir que la raza chicha o muisca, por su gran número lo fueron llamados muisca, que significa moscas, y
no mostraron belicosidad, sino un pacifismo total. Pero la ambición de Gonzalo Jiménez era terrible y entonces mandó a todos los flancos, a Martín Galeano lo mandó hacia el sur, encontrando a los indígenas guanis, a los otros lo mandó hacia los agataes, que era la tribu que dominaba la región de las Esmeraldas en Muso Coscuez. Entonces eso era una cosa terrible. A otros los envió en sentido contrario y llegaron hasta los llanos orientales, porque Gonzalo Jiménez ya tenía un concepto de lo que había significado, la cultura de los aztecas, que queda también en un sitio alto, de altitud, de altiplano, y salió la gran cultura que posiblemente más dinero le produjo a los españoles, porque era ya era una cultura, ya era una civilización. Entonces todos esos conocimientos eran no solamente el oro, sino toda la cultura y el conocimiento era lo que enriquecía al pueblo invasor. Entonces finalmente regresaron los de los llanos orientales para decirle a Gonzalo Jiménez de Quesada de que el sitio para construir la capital indiscutiblemente era la Sabana de Bogotá, pero de paso le dijeron que venía con malas intenciones de los llanos venezolanos, venía Nicolás de Federman. Posteriormente también venía del sur Belalcázar. Luego fueron 3 conquistadores los que llegaron a disputarse la Sabana de Bogotá. Debieron haber llegado a algún acuerdo indiscutiblemente económico para que no se hubieran convertido en una guerra entre ellos mismos por apoderarse de toda la riqueza, de toda la fertilidad y de toda esa cultura de la sal que representó la cultura chicha o muisca. Gonzalo Jiménez de Quesada también fue un tipo cruel. Finalmente fue acusado de esclavizar a los indígenas, de torturarlos, y tuvo que responder por eso. No se sabe realmente dónde murió, pero bueno, tuvo problemas con la Real Audiencia. Ahorita debemos centrarnos en lo que fue la ciudad franca de León. Como recuerdo de que es cierto, el señor Saúl Rincón tiene unas pistolas del siglo XVI. Son unas pistolas cuyo cañón es en bronce, porque no había otra manera de fundir el acero, que se pudiera hacer un cañón de acero, sino se hacía era de bronce. Es un trabajo artesanal de muy buena calidad. También dentro de su colección tiene unos cuchillos hechos en pedernal que muestran que tampoco era de los indígenas, sino una obra de una cultura ancestral de posiblemente 20.000 años de antigüedad, como lo prueban los petroglifos. Los petroglifos son de una cultura muy antigua, de lo que se llamó o de lo que se llama el paleoindio o paleolítico americano. Entonces esos cuchillos son tan antiguos que, me dijo un antropólogo, el hombre aún no había descubierto el arco y la flecha. Luego son cuchillos, parecen puntas de flecha. De eso también vamos a mostrar una fotografía en el programa, porque demuestra que este camino ancestral es desde la época de la prehistoria. Este camino indígena del Chucurí es muy valioso, y posteriormente, después de ser usado por los indígenas guanes, también fue utilizado por los españoles en su comercio, y finalmente por ahí entró todo el desarrollo de Santander con las familias inmigrantes, como los Gabaza, los Penagos, los Puyanas, los Cortizos, los Harker, bueno, todas esas familias que le dieron y convirtieron a Santander en el departamento más pujante. Vamos a tratar de darle un poquitico de énfasis
a lo que significó la ciudad franca de León. Pues no funcionó durante mucho tiempo, pero era tan garrafal el avance de poder avanzar por un terreno seco y en línea recta hacia la serranía de la zona andina, que los de Vélez no se aguantaron y entonces demandaron a la ciudad franca de León por haber sido fundada sin toda digamos, la legalidad que en ese tiempo se exigía. Entonces fue mandada a destruir y a rendir cuentas al capitán de apellido Hernández, Pedro Hernández, tal vez algo pariente del fundador posteriormente de Gallegos, de Gallegos Hernández de la Tora. Es muy importante que hayan esos vestigios y esas apreciaciones, porque se sabe, según el texto de Néstor Díaz Ballesteros, no lo decimos nosotros, la ciudad franca de León estaba situada en la margen izquierda del río Chucurí, donde en este momento se está construyendo la represa. Unos terrenos muy amplios donde había podido quedar una extraordinaria ciudad. No entendemos por qué Sacramento Tristancho y por qué los fundadores del plan no usaron más bien ese terreno, ese plano, ese altiplano que hay en la margen izquierda del río Chucurí para construir a San Vicente de Chucurí, y sí lo construyeron en este sitio tan alejado de todos los demás sitios de la región. Entonces parece que la leyenda es cierta, o mi apreciación, no leyenda sino mi apreciación de evaluar la historia, de que el nombre del plan obedece más bien a una estrategia ideológica, un plan para construir un pueblo lejos del control oficial de la Iglesia y del Estado, porque el camino oficial del Estado soberano de Santander pasaba era por Montebello y no pasaba por esta región donde queda bastante alejado, de por medio la selva, porque es que hay que situarnos en el sitio y en la historia que es la selva. Y Sacramento Tristancho, el haber construido, el haber pensado el pueblo aquí no fue otra que contrariar a los del plan y sobre todo unirse con la iglesia para competir con un pueblo que no quería tener vínculos con el clero, en memoria de los radicales que siempre estuvieron en desacuerdo con que los sacerdotes dirigieran la educación en colegios, escuelas y universidades. Entonces, hoy en día, que estamos viendo ya la construcción de la represa, nos parece interesante que hayan comprado Isagen todos los sitios de interés económico, pero curiosamente el sitio donde queda Montebello, donde se iba a construir la ciudad franca de León, no lo tomaron. La carretera que va a cruzar ese sector por encima de la represa está siendo construida con toda la técnica. Se han hecho el sistema de pulvers y de rellenos y, mejor dicho, con toda la precaución de que resista los embates de lo que va a ser la licuefacción de la represa, porque todos los líquidos, la filtración y todos esos pormenores, menos el sitio mostró interés para Isagen, porque sencillamente ellos saben que ese sitio no va a perdurar, porque el embate no de las olas de la represa, sino de la filtración de las aguas, de la ley de Pascal que influye sobre el volumen y hace que los tubos comunicantes, la capilaridad, deterioren los suelos. Entonces ellos saben de antemano qué va a suceder en ese sitio, donde los terrenos no van a aguantar la construcción de un pueblo en sí o de una ciudadela turística que vaya a soportar
los embates o las consecuencias de haber construido una represa en un sitio tan neurálgico como es la falla geológica de Montebello, que aparece registrado en los mapas de geología. Bueno, este es el valor de la historia. Me gustaría que esto fuera llevado a las aulas y de la mejor manera se creara una dialéctica con profesores, estudiantes y personas del común, porque la historia está en nosotros. La historia está representada en cada persona que vive en el momento justo y en el sitio del cual nosotros somos protagonistas de la historia. Muchas gracias por su atención.